hemos empezado a hacer una revisión de las, digamos, la investigación en sus aspectos básicos, una revisión que ha permitido ubicarnos dentro del contexto de la investigación científica, que forma parte también de la investigación epidemiológica o de la epidemiología propiamente, ¿no? Luego hemos hecho una revisión de la vigilancia epidemiológica, y ahora vamos a hacer una revisión de ese proceso de notificación y registros de los casos dentro de la vigilancia epidemiológica. Como sabemos, la vigilancia epidemiológica es una actividad que el Ministerio de Salud lo considera de carácter imperativo, puesto que está respaldado por normas, ¿no? Entonces, las normas determinan la forma como tiene que hacer todo este proceso desde la recolección de datos, su análisis, su sistematización, su preparación de manera resumida para poder analizarla, interpretarla y luego comunicarla, ¿no es cierto? Comunicarla, llevarla, referirla al nivel inmediato superior en los servicios de salud. Sí, todavía no estoy presentando todavía, estoy haciendo un preámbulo, Susana, gracias. Entonces, todo este proceso, como les vuelvo a repetir, tiene un carácter normativo, ¿no? Tiene un carácter normativo que permite que todo el personal profesional e inclusive también técnico, en los que están de repente en los servicios de primer nivel, que están a cargo de los establecimientos de salud o laboran en estos establecimientos de salud, tienen que cumplir con todo este proceso de la vigilancia epidemiológica, ¿no? Generando información válida. Como habíamos estado revisando desde más antes, se requiere de una información válida, de una información de calidad, de manera que luego al procesarse, al sistematizarse, permita la toma de decisiones, ¿no? La epidemiología cumple con todo este proceso de vigilancia epidemiológica, que no es más que la recolección de información, de datos referente a un evento sujeto a vigilancia, pero con todo ese proceso que se sigue, ayudado por la estadística y ahora por la informática propiamente, pero con la finalidad o con el fin de brindar esa información para que se tomen las decisiones respectivas, oportunas, las necesarias, las que correspondan, las pertinentes, ¿verdad? Entonces es un trabajo muy importante y donde todos formamos parte, ¿no? Desde ustedes, desde donde están laborando, van generando esa información. Entonces, si se genera una información sesgada, inválida, ¿no? Tiene esos criterios de validez, de confiabilidad, digamos así, entonces va a ser inútil todo el trabajo que se desarrolla. Entonces, lo que se tiene que garantizar es esa información de calidad, ¿no? De calidad. Además, ya hay registros específicos que permiten hacer ese acopio de la información de calidad propiamente, ¿no? Entonces, con este preámbulo, ahora sí voy a escribirlo acá. Entonces voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Hoy día vamos a ver el tema de los registros y notificación y registro de casos, ¿no? Que forma parte de la vigilancia epidemiológica. Y mañana vamos a ver lo correspondiente a estrategias de intervención propiamente, ¿no? Y con eso estaríamos terminando, porque prácticamente de la sumilla, dos aspectos que se relacionan es justamente sobre estos registros, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de manera breve. Al final ustedes en el campo laboral propiamente ya están más familiarizados con toda esta información. Entonces, simplemente es una revisión, de repente un recuerdo de todo aquello que ustedes están cumpliendo en sus centros de labor, ¿no? Propiamente. Bien, entonces veremos este aspecto que es registro y notificación de casos.
La directiva 040, la directiva sanitaria 046 del MINSA, considera toda esta normatividad respecto a cómo debe ser en forma general, cómo debe ser ese proceso de notificación, de registro, de es que están ingresando recién, de registro de la información generada, pero en forma general vamos a hacer una revisión y luego en la última diapositiva se da a conocer dónde se encuentra lo específico para los bancos de sangre propiamente, ¿no? Ya, entonces ahorita estamos 19. ¿Alguien más que dice acá? Creo que es ahí. Ya, entonces empezaremos. Entonces, esta normativa, la Directiva Sanitaria 046, contempla disposiciones generales. Es cierto, toda la resolución propiamente que la aprueba, pero inicia por hacer una revisión de las definiciones operativas. Y en este caso es necesario hacer un recuerdo de qué significan todas estas definiciones que permiten el manejo epidemiológico, ¿no? Con fines de vigilancia propiamente. Entonces, partimos de definir caso sospechoso, que se refiere a la clasificación inicial que se utiliza en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades y eventos. Esta cumple con determinados criterios clínicos y epidemiológicos según la patología o evento a vigilar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un caso de una enfermedad, de una patología, entonces siempre comenzamos por definirlo como un caso sospechoso o presuntivo, podemos decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si solamente tenemos el primer contacto con la persona, apenas ha ingresado de repente al servicio, al laboratorio, entonces podemos decir de repente por alguna sintomatología, por un criterio clínico o de repente epidemiológico, que son los dos criterios que hacen también la definición de caso, propiamente. Además está el criterio de laboratorio, que es el que confirma muchas veces el caso. Pero inicialmente, pues, el caso es de este carácter, ¿no? Con criterios clínicos o el cuadro clínico propiamente, ¿no? Y los epidemiológicos, ¿no? Aspectos relacionados a ciertas características epidemiológicas. Eso viene a ser un caso sospechoso. El caso probable, persona que reúne criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio de una enfermedad o evento, pero aún sin pruebas de laboratorio confirmadas, ¿no? De repente solamente se ha hecho, porque muchas veces la persona se tiene que someter a diferentes pruebas de laboratorio. De repente con una primera prueba sí podría presumirse de que se trata del caso, pero de repente faltan algunas que permitan confirmar todavía, ¿no? Entonces, se refiere a esto al caso probable. Luego tenemos al caso confirmado. Es todo caso sospechoso o probable. Es todo caso sospechoso o probable en el cual se obtiene evidencia clínica, epidemiológica y de laboratorio. Entonces, acá ya están las tres evidencias, los tres criterios que permiten, pues, confirmar el caso. Y los casos pueden confirmarse propiamente por prueba de laboratorio, por el nexo epidemiológico o los criterios clínicos con alto valor predictivo positivo. Entonces, ya hemos revisado también a qué se refiere el alto valor predictivo positivo, ¿no? Que permite confirmar el caso que realmente se refiere, pues, a la enfermedad, ¿no? Están entrando. Entonces, estamos revisando estos tres tipos de caso primero, el sospechoso, el probable y el confirmado, ¿no? Luego tenemos justamente ese caso confirmado, pero por nexo epidemiológico. ¿Y a qué se refiere esto? A la persona que ha tenido contacto con una o más personas que tienen o tuvieron la enfermedad o han estado expuestos a una fuente de infección y que forman parte de una cadena de transmisión, donde se ha confirmado al menos un caso por laboratorio. Entonces podemos decir que el siguiente caso viene a ser ese caso confirmado, pero por nexo epidemiológico, ¿no? Por todas estas características que pudieran considerarse, ¿no? Propiamente. Ha estado en contacto con la persona, ¿no? Con una fuente de infección o forman parte de la cadena de transmisión.
Y el caso descartado, que también nos interesa, ¿no? Aparte del sospechoso, el probable, el confirmado, el caso confirmado por nexo epidemiológico, el caso descartado. Es todo caso sospechoso o probable con evidencia clínica y de laboratorio o antecedente epidemiológico que permite descartar la enfermedad o evento. De repente se trata de otro caso o la evidencia clínica pudiera sugerir algo, la de laboratorio de repente da negativo, ¿no es cierto? O el antecedente epidemiológico también no confirma la patología, ¿no? Por lo tanto, se decide descartar la enfermedad o evento. Pudiera que se trate de otro o de repente está aparentemente sano. También tenemos diferentes terminologías que son necesarios revisarlas, ¿no? El caso autóctono, últimamente en este periodo de presencia del COVID-19, muchos hemos estado recibiendo información referente a esto, ¿no? El caso autóctono, todo caso notificado cuyo lugar probable de infección corresponde a la misma jurisdicción donde se registra el caso, ¿no? Entonces, los casos, inicialmente los autóctonos han sido en Wuhan, en China, pero por ahí luego se han ido seguramente con el término de exportado, ¿no? Y para el país donde ha llegado, para el lugar donde ha llegado, se ha constituido un caso importado, que viene a ser todo caso notificado cuyo lugar probable de infección sea diferente a la jurisdicción del nivel que registre el caso, ¿no? Entonces, si por decir en Italia, en España, en enero del año pasado se dieron los casos, iniciaron por un caso importado, y así sucesivamente se han ido incrementando, ¿no? Incrementando porque se han constituido en casos que no eran del lugar, sino eran de Asia. Luego, también es necesario considerar el cierre de bases de datos, que viene a ser el proceso de clasificación y actualización de los registros de las bases de datos de la vigilancia epidemiológica en forma anual, aplicando criterios de clasificación de casos. Entonces, este cierre de base de datos se da en la semana 52 o 53, según sea el año en que se está reportando. Entonces, también estos tres casos o esta terminología propiamente que estamos revisando son importantes para podernos ubicar dentro de este proceso de vigilancia epidemiológico que se cumple. Igualmente, también es necesario revisar la investigación de caso, que comprende a todos los procedimientos de obtención de evidencias para confirmar o descartar una enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. La investigación de caso va más allá de solamente la notificación inicial de un caso sospechoso, probable o confirmado, ¿no? Viene a ser una búsqueda activa de casos a través, pues, justamente de la investigación, ¿no? Entonces, en la investigación epidemiológica esto se cumple, ¿no? Y a través de eso se obtiene más casos o evidencias para poder confirmar o descartar una enfermedad. De repente solo se trata de un único caso, no hay más casos, ojalá fuera así la situación, ¿no? Y la notificación viene a ser la comunicación oficial, ese carácter tiene, ¿no? Que realiza el responsable de la vigilancia epidemiológica o quien haga sus veces, de cualquier unidad notificante, ¿no? Que viene a ser el establecimiento de salud, que haya detectado o recibido y verificado el reporte o comunicación de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. Entonces, esta actividad puede ser inmediata, puede ser semanal, puede ser mensual, ¿no? Según corresponda, según también la normatividad que se tiene. Ahora, ¿qué viene a ser la Red Nacional de Epidemiología o RENACE? Es la red constituida por todo el personal de los establecimientos de salud que realiza actividades de vigilancia epidemiológica en salud pública. También investigación, evaluación y análisis de la situación de salud, ¿no? Entonces, ese personal que se dedica a todo este conjunto de actividades y que articulan acciones con los responsables de la prevención y control, puesto que generando la información necesaria, como habíamos indicado, entonces orientan la toma de decisiones en función a acciones de prevención y control referente a los eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Una unidad notificante es aquel establecimiento de salud que notifica en forma permanente enfermedades y eventos en vigilancia epidemiológica, brotes y otros eventos de importancia para la salud pública, ¿no? Entonces, esa es la unidad notificante. Creo que hay alguien que entra un ratito. Sí.
Por otro lado, tenemos la vigilancia centinela, que también lo hemos revisado en la clase anterior, que es la vigilancia basada en grupos poblacionales, casos, áreas o establecimientos de salud seleccionados por su representatividad cualitativa más que por su representatividad estadística, dice, ¿no? Entonces, esto lo cualitativo implica aspectos específicos, muchas veces de carácter social, de manejo de ese tipo, ¿no? De manejo social que se relaciona con un evento de interés por la vigilancia epidemiológica. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de realizar todo este proceso de notificación, registros de los casos dentro de la vigilancia epidemiológica? Está la Dirección General de Epidemiología del MINSA, o sea, esto es a nivel nacional, que es la responsable de la conducción del sistema de vigilancia epidemiológica en salud pública. Y como tal, establece las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en el ámbito nacional. Entonces, la Dirección General es la entidad máxima en esto de la epidemiología propiamente, ¿no? En nuestro país. Esta dirección establece el software Notice como el de uso obligatorio para el registro, notificación, procesamiento y actualización de datos de las enfermedades y eventos sujetos de vigilancia. Entonces, lo que permite evidenciar ya un adelanto a lo que antiguamente se hacía el registro manual o escrito, ¿no? En formatos escritos. Entonces, ahora ya se tiene todo este software que permite hacer un registro de notificación ya dentro de un sistema, ¿no? Propiamente digital. La Dirección Regional de Salud, o la que haga sus veces, deberá garantizar, en la siguiente instancia, deberá garantizar los recursos mínimos, personal capacitado, infraestructura y equipos que permitan desarrollar la vigilancia epidemiológica en salud pública. La vigilancia epidemiológica viene a ser una función esencial de la salud pública, así la identificamos. Por esto, su continuidad no debe ser interrumpida por ningún motivo. Y esto tiene, esto es bajo responsabilidad del jefe del establecimiento de salud que notifica. Aún digamos, si cae un feriado, tal vez no se notifique, no se registre ese día, el siguiente día hábil se cumple con el informe, con la notificación, el registro propiamente, ¿no? Entonces, no puede interrumpirse. Entonces, este sistema de vigilancia epidemiológica debe ser de carácter ininterrumpido. La información recogida en la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública tiene el carácter dinámico, ¿no? Está sujeta a cambios según la progresión de la enfermedad o evento notificado y se establecen plazos para su clasificación final y cierre de la base de datos, ¿no? Entonces, todo esto es importante. No es un sistema estático, ¿no? Sino tiene un carácter dinámico y también está sujeto a cambios. También podemos señalar que durante los procedimientos de la notificación, así como el cierre de la base de datos de las enfermedades, eventos sujetos a vigilancia, se deberá asegurar este aspecto que es sumamente importante, la confiabilidad y respeto a los aspectos éticos en el uso de información. Ya sabemos, si nosotros utilizamos el método científico, la investigación científica, además la epidemiología forma parte de una disciplina que utiliza la investigación de sobremanera a la estadística, entonces se recolecta gran cantidad de información personal propia de una persona, de un individuo, del usuario, y como tal se debe tener un respeto a estos aspectos éticos del uso de la información, ¿no? Entonces, esto de sobremanera dentro de los servicios de salud, el aspecto de la aplicación de los principios éticos, de la bioética propiamente, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta. Además, también esto está enmarcado dentro de los derechos del usuario, que también está normado. Hay un reglamento específico que determina el cómo debe ser
el respeto a los derechos del usuario. Y dentro de ellos está este aspecto, ¿no? La confidencialidad, respeto por estos aspectos éticos de la información, porque no sería profesional, nada ético que estemos haciendo una difusión indiscriminada, si se quiere, de la información. Luego de estas disposiciones generales, este documento normativo tiene disposiciones específicas, ¿no? Que están enmarcadas de primera intención del listado de las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Y este documento tiene estos listados en 2 anexos, ¿no? Las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en todo el país, que se incluyen según tipo y periodicidad de notificación, y se encuentra en el anexo número 1. Y las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica agrupadas por periodicidad de notificación, ¿no? Entonces, lo primero es por tipo y periodicidad de notificación, y en este caso es por periodicidad de notificación, que se encuentra en el anexo 2, ¿no? Entonces, si se hace una revisión a la Directiva Sanitaria 046, entonces encontramos en la parte final del documento normativo. De la notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia. La norma señala que toda persona natural y o jurídica está obligada a comunicar de manera más rápida cualquier caso identificado de las enfermedades y eventos considerados en esta directiva. Entonces, ¿no? Como persona natural o jurídica. Tanto también que dentro de los servicios de salud, todo trabajador de salud está obligado a reportar o notificar cualquier caso identificado de las enfermedades y eventos considerados en la directiva sanitaria. Por lo tanto, este es un cumplimiento tanto del personal de salud como también de persona, de repente, que está ubicada dentro de la sociedad, ¿no? Esto sobre todo porque podrían decir, pero ¿cuándo va a notificar una persona que sea, digamos, ¿qué se llama? Que persona natural. Cuando, por decir, tenemos un brote, entonces habíamos visto o en la investigación epidemiológica de brotes o de investigación epidemiológica de campo, podemos decir, asisten al establecimiento demandando la atención las personas afectadas o supuestamente afectadas por la enfermedad, ¿no? Pero vienen aquellas que presentan sintomatología y que de repente están en una situación donde no pueden resolver su problema de salud y tienen que asistir al establecimiento de salud. Y eso es normal, ¿no? Pero dice, para la epidemiología, esos casos que vienen no son los únicos, ¿no? No son todos, en todo caso, ¿no? Entonces se tiene que emprender la búsqueda de más casos, una búsqueda activa de casos. Y para esto se puede utilizar a personas dentro de la comunidad o dentro de la población, dando a conocer justamente la definición operacional del caso, pero que tenga ese carácter sencillo, claro, que pueda ser manejado, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, en una jurisdicción pequeña, el profesor del centro educativo, el policía, de repente, el alcalde o las personas, ¿no? Las autoridades, ellos pueden ayudar a esa búsqueda activa a través del manejo de la definición operacional del caso. Justamente con 2 criterios, con el criterio clínico y el criterio epidemiológico, puesto que el de laboratorio nunca va a poder manejarse así tan fácilmente porque no están en condiciones de poder hacer un manejo de este carácter. Pero por los 2 criterios, el epidemiológico y el cuadro clínico, entonces esto puede ser manejable, ¿no? Y pueden participar, pueden contribuir para que pueda hacerse esa búsqueda activa de casos estos miembros de la comunidad o de la población propiamente, ¿no? Entonces, a través de esa búsqueda activa propiamente. Y definitivamente el trabajador de salud está obligado a hacer ese reporte. Del proceso de notificación. La notificación epidemiológica puede ser individual o puede ser también, en este caso, consolidada. Al final de las diapositivas vamos a presentar justamente los formatos de este carácter, ¿no? Tanto individual como consolidado. Entonces, el individual es de la persona que va siendo registrada
y luego se hace un consolidado, ¿no? Haciendo las clasificaciones respectivas. Esto debe ser llenado por un profesional de la salud o personal técnico de salud, pero capacitado, ¿no? Entonces, esto tiene un carácter también muy serio y de responsabilidad, por lo tanto, se debe hacer con sumo cuidado. Si estamos diciendo ahí que debe reportarse información de calidad, entonces una persona entendida tiene o capacitada mínimamente tiene que proceder a este llenado de los formatos. Esto es muy importante, el control de calidad de la notificación individual y consolidado, que debe estar bajo responsabilidad del jefe del establecimiento de salud, ¿no? Entonces, en este caso, hay que garantizar este aspecto, porque muchas veces, no sé si a veces por la cantidad de personas, de usuarios que vienen, a veces erramos o cometemos ciertos errores, ¿no? Pero por ahí si se tiene la historia clínica o algo así, se puede contrastar y garantizando el control de calidad. Por ejemplo, se puede reportar de repente mal la edad o el sexo, se puede uno confundir. Tal vez con los resultados de laboratorio ahí tengamos más cuidado, pero puede venir de repente el reporte desde la historia, de repente también alguna alteración en los datos, entonces hay que hacer ese control de calidad, que va a llevar tiempo, pero a veces es mejor demorar, pero tener que garantizar que la información, los datos, sean de calidad. Cada DIRESA o DISA reunirá la notificación individual y consolidada semanalmente, ¿no? Entonces está determinado que el día lunes debe reportarse la notificación individual y consolidada, puesto que se hace un reporte semanal, ¿no? De cada semana epidemiológica se va haciendo el reporte de todos los eventos y patologías objeto de vigilancia. Igualmente también a nivel de la DIRESA se realizará el control de calidad de datos nuevamente, ¿no? Nuevamente. Estas son las directrices realmente, ¿no? Pero muchas veces también dentro del sector a veces la confianza, como decir, no viene si del otro nivel ya han hecho el control de calidad y acá ya no lo hacemos, de repente puede tomarse esas decisiones. Sin embargo, es mejor dedicar un tiempo para poder garantizar que a este nivel también se haga este control de calidad. Además, a este nivel también se definen con las demás instituciones del sector salud, puede ser salud, las sanidades, la parte privada y otros, las unidades notificantes para el desarrollo de la vigilancia epidemiológica. Y acá, de repente, podemos advertir, de repente salud, las sanidades pueden dar cumplimiento o pueden participar de esta vigilancia epidemiológica, pero el sector privado, clínicas privadas, y otros consultorios, pues, de repente no entran en este sistema propiamente de vigilancia epidemiológica. De repente la norma es muy flexible para estos casos, no lo sé, pero debería haber un control, ¿no? Para que la información sea completa. Es cierto que del sector, porque el sector salud está integrado por el MINSA, salud y las sanidades, ¿no? Así está. También está el sector privado, pero para efectos de vigilancia epidemiológica, no están del todo con un carácter obligatorio, si se quiere, no cumplen así, ¿no? Entonces, algo también observado a esta normativa. Entonces ellos determinan las unidades notificantes para el desarrollo de la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, para esto del COVID, ahora más bien sí ha sido de manera estricta, ¿no? Porque toda institución de salud que atendía los casos han tenido que reportar, porque aquí hay como ya estamos en una emergencia sanitaria, entonces tiene un carácter más estricto tal vez, y que ha contribuido a que tengamos pues una información tal vez completa, de repente no es de calidad, qué sé yo, de repente inclusive, bueno, de repente en los casos, en la morbilidad, pero en la mortalidad, ahí parece que ha sido un problema, tenemos diferencias, ¿no? Diferencias entre lo que el ministerio reporta y el SINADEF también reporta, entonces por ahí hay un problema. Entonces, como vemos, dentro de este proceso, a pesar de los esfuerzos, de las disposiciones que se tienen para que se cumplan, muchas veces no es de estricto cumplimiento para ciertos sectores o ciertas instituciones, de tal manera que va haciéndose un subregistro, ¿no? Un subregistro que no permite tener una información completa.
Del flujo de la notificación. Estas notificaciones de casos individuales y consolidados se realizan desde las unidades notificantes a nivel local, lo que es donde se genera de manera importante, luego regional y luego nacional, ¿no? Entonces ahí es el flujo que sigue, ¿no? El nivel local es el que genera la información, de igual manera también regional, pero este regional recibe la información del nivel local y luego lo derivan a nivel nacional, ¿no? Permitiendo una información justamente de ese carácter nacional. De la investigación de casos, los casos que ingresan al sistema de vigilancia como casos sospechosos o probables deben ser investigados, considerando los aspectos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Entonces, estos tres aspectos son importantes en la vigilancia epidemiológica, son los que permiten los aspectos clínicos y epidemiológicos de primera intención, pero con el de laboratorio, ustedes saben ya que el caso se confirma. Creo que hay alguien que está. De la clasificación. Todo caso sospechoso o probable de notificación debe ser reclasificado como confirmado o descartado, ¿no? Inicialmente lo vamos a tener así, sospechoso o probable, pero luego sobre todo luego de los resultados del laboratorio, vamos a confirmar o lo descartamos, ¿no? Con los resultados de la investigación del caso y en las 4 semanas posteriores a la fecha de notificado. Eso dice la norma, pues, porque lo que estamos revisando es la norma. Del proceso de cierre de la base de datos. La clasificación final de los registros de casos sospechosos o probables será realizado por la dirección. Acá está 2 veces. De la dirección u oficina de epidemiología, puede ser dirección de epidemiología u oficina de la DISA o DIRESA, o quien haga sus veces, y en coordinación con las unidades de notificación del ámbito de su jurisdicción. Este cierre de base de datos anual en todos los niveles se realizará la última semana epidemiológica del año. Puede ser 52 o puede ser 53. ¿Cuándo será 53? A ver, ¿alguien puede participar? ¿Por qué se considera 52 y 53? ¿Por qué dice 52 o 53? ¿Alguien podría decirme por qué se considera 52 semanas tenemos en el año? ¿Cuándo será 53? ¿Alguien puede participar? ¿Cuál es la pregunta, doctora, por favor? Dice que el cierre de base de datos de la vigilancia epidemiológica se hace la última semana del año. Puede ser entonces en las 52 o 53. Y pregunto, ¿cuándo se hace en las 53 semanas? Hay que sacar un cálculo, a ver si sacamos un cálculo más aproximado. Normalmente tenemos 52 semanas. Pero en el año bisiesto, sí, 53. Podría ser en 52 semanas, dependiendo, ¿no? Porque a veces el año tiene un día de más, aunque eso no va a tener mucha variación, digo, el año. Pero pudiera ser, ¿no? Porque a veces se dan esos movimientos durante el año. Pero en todo caso... Doctorita, esos resultados de los que está hablando y que se tiene que tener en cuenta ¿qué se llama? Del aviso de la epidemiología, ¿se trata de los accidentes de trabajo o también se refiere a otras patologías, a otros casos que se puedan dar, por ejemplo, de pacientes que tengan HIV, que hagan un conteo de todos los casos de HIV, de hepatitis B? También se refiere a eso, no solamente a accidentes de trabajo, ¿verdad? No, a todos los eventos sujetos bajo vigilancia epidemiológica. Sí, ya, entonces, ¿por qué hay movimiento? Porque puede ser un año bisiesto o de repente se mueven las semanas, de repente no son las semanas completas, entonces puede ser entre 52 o 53 semanas, ¿no? Según el calendario anual. Claro, dependiendo, exacto, tienes razón, o sea, es relativo esa cantidad, puede ser 52 o 53 semanas. Sí. Ya, entonces continuamos acá, entonces puede ser, debiendo el nivel regional, remitir a la Dirección General
de Epidemiología, la base de datos de la notificación final, ¿no? Entonces, ese es el... Acá justamente tenemos el anexo 3, que es el registro semanal de notificación epidemiológica individual, que también igualmente se encuentra en esta normativa, en la norma sanitaria 046. Entonces está acá para hacer la notificación individual, ¿no? O sea, acá por las personas, con todas los datos que se requieren, ¿no? El diagnóstico y el inicio, de finalización, está con tan pequeñitos, y aquí están todos los daños sujetos a vigilancia epidemiológica, que no se ve también bien. Sin embargo, en la misma normativa está también en 2 cuadros los daños, ¿no? Entonces están todos ahí reportados. Y también está acá en el anexo 4, que es el registro semanal de notificación epidemiológica consolidada. Registro semanal de notificación epidemiológica consolidada, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. Entonces acá ya se hace por establecimiento, ¿no? Por establecimiento, la red, microred, establecimiento, y según también la semana de notificación, puesto como esto es semanal, hemos visto que tanto la individual como la consolidada es semanal, ¿no? De tal manera que permita cumplir con la norma. Y de igual manera también está el fluxograma de notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Desde la comunidad, ¿no? Propiamente, donde alguien puede hacer la comunicación de enfermedad o evento sujeto de vigilancia epidemiológica, ¿no? Puede ser, así como hemos visto, cualquier persona natural o jurídica puede dar cuenta, de repente en un centro educativo, de repente en un centro laboral, en una familia, en un barrio, puede surgir un caso, ¿no? Entonces es notificado, pero el servicio de salud se encarga ya de hacer la confirmación del caso, ¿no? Entonces acá el establecimiento de salud, que es unidad notificante, reporta o realiza la notificación en el formulario de notificación, revisa la notificación y ratifica o rectifica, realiza el análisis de información y toma decisiones en su jurisdicción y cumple con la retroalimentación. Entonces, cuando se encuentran los primeros casos, no se espera a que los casos se incrementen, ¿no? Ya se toma medidas cuando se tienen los primeros casos, porque de todas maneras los profesionales sabemos ya las características que de repente se tiene frente a una enfermedad, entonces se toman las medidas, muchas veces individuales o de repente ya recomendaciones grupales a la familia o de acuerdo a cómo se está presentando el evento. La microred o red de salud de servicios de salud, entonces también igual se hace el control de calidad de la información reportada por el establecimiento de salud notificante. Si es conforme, se continúa. Si no es conforme, se revisa nuevamente, ¿no? Se procede a una revisión. Si es conforme, se pasa, se digita en base de datos y se envía al archivo notice, ¿no? Luego se genera reportes semanales, el análisis de la información y la toma de decisiones también a este nivel y la retroinformación, ¿no? Entonces, en todo esto está siempre para decir en qué condiciones está llegando la información de esta unidad. En la DIRESA o DISA se consolida la notificación. Igualmente, si se notifica, se realiza el control de calidad. Si es que no hay conformidad, nuevamente se retorna, ¿no? al otro nivel. Y si está conforme, se continúa, se genera la base de datos, que se notifique en la base de datos a la Dirección General de Epidemiología, debería ser acá, ¿no? Y genera los boletines, reportes o informes, el análisis de información, la toma de decisiones también ya, pero este es a nivel de la región, ¿no? Propiamente, que se puede tomar y igualmente se hace una retroinformación, porque dice, el proceso de vigilancia epidemiológica, si bien se inicia en la comunidad, en el establecimiento de primer nivel, ¿no? Propiamente, y va generándose información importante a los niveles superiores, pero igualmente también estos niveles superiores tienen que dar una retroinformación, contribuyendo al mejor manejo de los casos que se han podido identificar, ¿no? Entonces, y esto tiene que ser de manera recíproca, pues, propiamente. Entonces, ya en la Dirección General de Epidemiología consolida la notificación,
realiza el control de calidad. De igual manera, también si es que se observan inconformidades, se retorna al nivel de la DIRESA, pero si está conforme, se continúa, se genera base de datos, genera boletines, reportes, análisis de información y toma de decisiones, ¿no? Que acá ya tiene un carácter más general, nacional, ¿no? En cambio, acá podrían ser la toma de decisiones a ese nivel regional, porque puede darse, ¿no? Pero acá ya tiene un carácter más general, más amplio. Y de igual manera también siempre tiene que cumplirse la retroinformación, ¿no? Entonces, todo lo que se ha ido analizando en forma general. Entonces, esto es el flujograma que sigue esta notificación de enfermedades y eventos sujetos de vigilancia. Luego, la Resolución Ministerial 468 del 2019 MINSA aprueba la Directiva Administrativa 267 MINSA 2019 para la regulación de información estadística de la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre tipo 1 y 2, ¿no? Entonces, esta es la normativa que a ustedes les correspondería y podemos hacer una revisión también. Bueno, acá ya estaba, ¿dónde tengo? Acá. Acá está la resolución. De igual manera también inicia, acá está, esta es la norma, ¿no? Propiamente la resolución y la directiva administrativa propiamente, ¿no? Entonces, esta tiene pues su finalidad, sus objetivos, que el general dice establecer el flujo uniforme y oportuno de la información estadística generada en los centros de hemoterapia y bancos de sangre tipo 1 y tipo 2. Y sus objetivos específicos, definir los datos estadísticos a reportar por parte de los centros de hemoterapia y bancos de sangre tipo 1 y 2, establecer las disposiciones y estandarizar los procedimientos y sistemas para el acopio y envío de información estadística generada en los centros de hemoterapia y bancos de sangre. Entonces, ustedes, seguramente quienes están trabajando en laboratorios o en los bancos de sangre, entonces ya tienen esta normativa por la cual se rigen para poder hacer esta información, la notificación y reporte de la información, ¿no? Entonces se inicia igualmente también por disposiciones generales y las definiciones operativas, del cual ustedes están sumamente familiarizados, ¿no? Luego está, igualmente los acrónimos que se utilizan, están las disposiciones específicas, ¿no? Entonces acá ya está señalándose sobre la información estadística de la Red Nacional de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre, entonces toda la normativa. Luego está del envío de la información estadística de hemoterapia y bancos de sangre. También está acá de la información estadística a reportar por los centros de hemoterapia y bancos de sangre, de los indicadores propiamente, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? Sus responsabilidades a nivel nacional, regional y local. Y acá lo interesante es justamente porque aquí es la revisión de formatos, de registros, de notificaciones, de casos peligrosos, o de los casos, están los diferentes formatos, ¿no? Entonces acá. El anexo 1, formato estadístico de los centros de hemoterapia y bancos de sangre, que seguramente son los que ustedes utilizan. Está también la directiva, no, esto está acá, esto continúa, ¿no? Tamizaje de unidades, reactividad, ¿no? Todo esto, participación del programa de evaluación externa y calidez de tamizaje, producción de hemocomponentes, el cuadro de uso de hemocomponentes y así, ¿no? Entonces, todo esto permite generar bastante información, ¿no? Referente al lugar del banco de sangre, y acá también las reacciones adversas con las transfusiones, que es lo que tiene que ver también. Esto es eliminación de sangre y hemocomponentes, cuando decía justamente Susana, ¿no? Cuando no está habilitada la sangre para su uso, tiene que ser eliminada, ¿no? Y acá también instructivo para el llenado. Acá la Dirección General de Epidemiología se encarga de justamente generar toda esta normativa con las orientaciones necesarias que permite de la mejor manera cumplir con el reporte, con el registro de los casos y el llenado, sobre todo de los formularios, ¿no? De los formatos. Y acá está el flujograma de procedimientos de la recopilación estadística de los formatos estadísticos de centros de hemoterapia y bancos de sangre, ¿no? Que también igualmente debe ser conocido por ustedes porque dan cumplimiento,
¿no? Justamente desde el jefe del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre al componente regional de PRONAEVAS. Luego está la Oficina de Estadística Regional, quien acopia y procesa la información, la Oficina General de Tecnología de Información, que ahora ya está ahí, ¿no? Y también está en la última instancia, ¿no? Dirección General del Banco de Sangre, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Qué más tenemos acá? Este diagrama es un resumen de envío de los formatos, ¿no? Flujo de envío. El jefe del Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre elabora el informe estadístico mensual, en este caso, ¿sí? El responsable regional de PRONAEVAS hace la revisión y validación, entonces acá controla la calidad, inclusive está determinado por días. La Oficina de Estadística cumple el procesamiento y consolidación regional. ¿Qué es esto? Pues del PRONAEVAS, Almacén Virtual Nacional, esta OGTI, de Tecnología de Información debe ser, cumple con el procesamiento y consolidado nacional, y la Dirección de Banco de Sangre debe ser de PRONAEVAS, revisión y validación del consolidado nacional, ¿no? Y luego realiza la publicación estadística nacional, y para ello tenemos bastante publicación, ¿no? del PRONAEVAS, ¿no? Que da cuenta de toda la información de datos registrados a nivel nacional. Bueno, esto es lo que quería hacer una revisión con ustedes, de manera que nos permite hacer voy a pasarles estos materiales, de repente ustedes también lo tienen, sin embargo lo puedo pasar también para que lo tengan, porque esto es importante para su trabajo diario seguramente. ¿Algún comentario respecto al tema que hemos tratado? Sí, doctora. A ver, Susana. Tiene mucha razón que PRONAEVAS es el ente rector de fiscalizar, evaluar todos los procesos que se realizan en banco de sangre. Y aparte de eso tenemos también Su Salud, ¿no? Que es otro ente que también viene, evalúa, ve todas las informaciones que tenemos, todos los archivos que se tiene que tener para cada uno de los procesos, los POEs, todo lo que respecta a lo que es banco de sangre. Y básicamente decir que todos los documentos que se encuentran en banco de sangre son unos documentos médico-legales, ¿no? Por cualquier motivo, si hubiera alguna falla, algún error, algún olvido, vamos a hacer llamados de la atención por PRONAEVAS, y que nos mandan para poder justificar o poder salvar esa observación. Nos dan un tiempo determinado, ¿no? Nos pueden decir de acá a un mes, por ejemplo, cuando nos mandan unas órdenes de Yanaguara, del banco número 1 para petitorio de sangre de hemocomponentes, hay veces que los colegas no firman, no ponen el sello, no ponen la fecha en la hojita, en el parte. De tal manera que PRONAEVAS viene y dice, a ver, el archivo que se manda hemocomponentes al banco número 1, por decirlo así, agarra al azar, abre la página como se abre la Biblia, abre la página y si no encuentra ni una firma, hace la observación. Entonces todo eso hay que levantar, todas esas observaciones hay que levantar en un tiempo determinado. Qué interesante, Susana. Entonces, a manera de una auditoría hacen, ¿no? Una auditoría. Entonces Así, exacto, así es. Entonces no puede haber ni un error, ¿no? Ni una falta. Tenemos que estar atentos a que todo eso suceda, o sea, las veces que venga PRONAEVAS no tengamos esos inconvenientes de que nos hagan observaciones. Y cada vez vamos aprendiendo mejor, ¿no? Cada vez tenemos menos observaciones por PRONAEVAS, que es lo importante, para poder tener un trabajo seguro, un trabajo de calidad. Así es, muy bien, gracias Susana. ¿Alguien más quisiera participar de la experiencia que ustedes tienen respecto a estos registros, formatos llenados de estos formatos? Por favor, yo creo que la participación es importante, porque puesto que yo he hecho una revisión solamente de la directiva sanitaria, Pro 046 propiamente, ¿no? Entonces... Joaquín, ven, Joaquín, ven, nuestro baile. Está apagado mi micro, ¿no? No está apagado, Susana, tu micro está prendido.
A ver. Perdón, es que estoy también en la, disculpe doctorita, estoy en la conmemoración del Día de la Madre de mi hijito y Ay, estoy justo mirando el video en el que he bailado con él. qué linda, Susanita, qué bien, qué bien. ¿Alguien más que quiera participar? Por favor, esto está anotado para la calificación. ¿Cómo hacen los registros? ¿Qué experiencias tienen respecto a esto? De repente podría comentarse fallas o de repente experiencias exitosas, ¿no? Respecto a esto, porque siempre ya uno desempeñándose profesionalmente tiene este cúmulo de experiencias propiamente, ¿no? Y eso le da el carácter tan particular a una segunda especialidad, porque ya no es solamente difundir conocimientos nuevos, son conocimientos que ustedes que lo tienen poniendo en práctica, ¿no? Propiamente, entonces, eso es lo importante. Sí, a ver, Eloy. Adelante, Eloy. Doctora, buenas noches. Compañeros de estudio, muy buenas noches. Primero, bueno, antes de hacer un comentario sobre esto, quiero desearles un feliz día, el Día de la Madre, para todas aquellas que son mamá y las que también de repente ya se enfilan por ahí. Esto, compañeros de estudio, doctora, efectivamente, no solo es lo que dice Susana, sino que también hay evaluaciones trimestrales, semestrales, anuales. Y efectivamente también se verifica este sistema de información referente a lo que sucede en los bancos de sangre tipo 1 y tipo 2. Y eso es reportado a nivel de PRONAEVAS, en este caso de la sede central del Ministerio de Salud. Entonces, todas estas cosas es un quehacer muy fuerte referente al encargado del banco de sangre, ¿no? Sí. Es un equipo multidisciplinario, al mismo tiempo es totalmente trabajoso referente al quehacer diario, ¿no? Entonces, todas estas cosas efectivamente sirvan para que el asumir actividades en un banco de sangre es un poco tedioso, pero al final de cuentas uno que ya cuando empieza a llevarlo varios años o buen tiempo, pues lamentablemente es como decir pan comido. Pues efectivamente creo que nos enfilamos muchos de nosotros a ese ritmo. Eso sería mi opinión referente a lo que... Gracias, Eloy. Y gracias también por el saludo. Muchas gracias. Sí, realmente justamente creo que ahora como estamos también en la era de la informática y como que se han ido implementando diferentes registros, lleva tiempo esto, ¿no? Lleva tiempo y está registrando, claro, que seguramente de acuerdo al nivel donde está, tal vez en el primer nivel hay inclusive, digamos, no no en un banco de sangre, porque no hay en el primer nivel bancos de sangre, en este caso el reporte es más tedioso, pero como dice Eloy, cuando uno ya se familiariza, ya se adapta a toda esta rutina, porque propiamente rutina es el cumplimiento estricto, entonces ya uno va haciendo las cosas de mejor manera, ¿no? O con la facilidad del caso. Pero como bien también lo ha señalado Susana, hay que tener mucho cuidado de hacer reportes completos, porque lamentablemente siempre somos sujetos de supervisión, de evaluación, de estas auditorías inclusive, ¿no? Su salud, sí, pues no es un ente regulador, controlador, supervisor. Entonces, estamos frente a estas instancias y hay que cumplir el trabajo con mucha responsabilidad y con bastante cuidado, ¿no? Entonces, eso de manera fundamental. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Les quiero proponer algo. ¿Podemos hacer el tema de mañana y ya no hacemos? ¿O quieren que mañana nomás hagamos clases igual a las 10? No. Hoy día, pues, si se puede, hoy día, profesora. ¿Hasta qué hora sería, doctora, por favor? Es una hora o menos de repente, es breve nomás, justamente el último tema que tenía intervención. Está bien, sí podemos continuar, ¿sí? Sí, ya lo haremos entonces. Sí, doctora, continuemos. Sí, doctora, continuemos.
Sí, continuamos y ya mañana ya no hacemos, sino ya quedarían nomás las tareas que tienen pendientes la siguiente semana, ¿no? Porque también tienen que dedicar ustedes el tiempo necesario, sobre todo para esto de intervención, que tiene que. Pero voy a orientarles también justamente a esto. ¿Dónde está? Ya, entonces volveré a presentar. Entonces, vamos a hacer el último tema sobre estrategias de intervención epidemiológicas. Bueno, podemos decir que sí son. Bien, a ver, partamos nuevamente de todo aquello que implica la epidemiología. La epidemiología, pues, es el estudio de todos los problemas de salud, de enfermedad que afectan a la población, el estudio de su distribución, de sus determinantes, de sus causas, ¿no? Propiamente, que permiten orientar intervenciones, habíamos revisado así, pero va más allá también, también inclusive va a poder evaluar estas intervenciones, el impacto de estas intervenciones. Entonces, tiene un carácter completo la epidemiología cuando se aplica como tal, ¿no? O sea, en los términos como debe ser. No solamente pues es esa generación de datos, de registros, de información, ¿no? Sino va más allá, la toma de decisiones. Porque frente a un problema, si solamente generamos información, sí, pues conocemos el problema, pero hay que hacer luego algo respecto a eso, tomar decisiones. Y hay una serie de decisiones que se pueden implementar. Pero dentro del contexto también donde nos desempeñamos, en este caso, pues son los laboratorios, los centros de los bancos de sangre, o en este caso también puede ser un laboratorio propiamente, ¿no? Donde estamos empeñando, surgen muchos problemas, ¿no? Surgen muchos problemas. Y dice que algunos problemas que tienen un carácter de persistencia de repente, ¿no? O algo que no nos está resultando, algo que de repente nos está preocupando, y es necesario abordar con ciertas estrategias de intervención, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer una también revisión de este tema que se refiere a estrategias de intervención, pero que lo estamos considerando como un plan de intervención propiamente, ¿no? Entonces, para poder justamente solucionar esos problemas que se identifican en los servicios donde nos encontramos laborando, entonces se pueden generar o se pueden elaborar estos planes de intervención, ¿no? Y partimos de que justamente en los servicios se identifican problemas o necesidades que requieren soluciones inmediatas a través del diseño y ejecución de acciones o también estrategias, ¿no? Que permitan abordarlos, intervenir sobre ellos para resolverlos o al menos reducirlos, porque muchas veces tampoco vamos a lograr una solución completa, pero de repente los enfrentamos y provocamos una reducción, una disminución del problema, ¿no? ¿Qué viene a ser un problema? El problema es cualquier situación identificada como insatisfactoria. Lo sabemos también por la revisión de la investigación científica, que representa una brecha entre el ser y el debe ser. O sea, entre la realidad y lo ideal. Lo ideal siempre nosotros queremos que nuestros servicios o los centros donde laboramos tengan un aspecto agradable, favorable, un clima adecuado propiamente, ¿no? Trabajar en un clima de ese tipo, ¿no? Un clima laboral de ese tipo es lo ideal, pero muchas veces lo real no es así. Entonces también es esa brecha entre la situación actual y la situación deseada. Puede ser acá, por ejemplo, escasa población donante de sangre en la jurisdicción. Y esto de la donación siempre es un problema, ¿verdad? Hay muy poca predisposición a donar sangre. Y si la gente que supongo que en estos tiempos también o en cualquier tiempo supiera cuán necesario es contar con sangre
almacenada y dispuesta en el momento que uno necesita para poder transfundir a la persona que lo requiera, y claro que después tal vez uno, si lo ha utilizado, ya lo pueda reponer, tal vez, qué sé yo, pero que haya sangre en el momento que uno lo requiere, ¿no? Y esto se puede cumplir a través de la donación voluntaria. Y inclusive el gobierno ha instaurado podríamos decir, una estrategia también, de que en el DNI se consigne, ¿no es cierto?, esa decisión también de donación, desde donación de sangre o de donación de órganos y qué sé yo, ¿no? Pero podría ser. Sin embargo, también para donación de sangre se tiene ciertos requisitos, ¿no? Entonces, la población en forma general tampoco no lo puede cumplir, ¿no? Si, por ejemplo, determinada edad, con determinadas características y todo eso. Pero debería haber esa predisposición. ¿Qué vienen a ser estrategias de intervención? Viene a ser un proceso que comprende diferentes momentos o fases interrelacionadas, que van desde el diseño, ejecución y evaluación, ¿no? Desde el diseño estamos estableciendo ciertas estrategias, en la ejecución de igual manera, y para la evaluación de igual manera, de un plan de intervención, por ejemplo, ¿no? La metodología concibe a las estrategias de intervención concreta como un proceso, y las relaciones que se establecen entre los momentos o fases de este proceso y las herramientas e instrumentos que definen para mantener un vínculo dinámico entre ellos, ¿no? Entonces, el diseño no tiene un carácter rígido, sino dinámico, ¿no? Entonces, que va también autocorrigiéndose a medida que, por ejemplo, se diseña o va ejecutándose, ¿no? Y la evaluación también sirve para poder implementar otros planes de mejora, de repente, de intervenciones más adecuadas, o para poderle dar el carácter sostenible. También tiene que tener ese carácter sostenible en el tiempo. En las etapas de la metodología para implementar estrategias de intervención, siempre se parte de una etapa analítica, centrada en el análisis de la realidad que ha motivado el proceso del diseño de estrategias, o en el análisis del problema, ¿no?, que a través de los distintos momentos y técnicas va delineando y delimitando mecanismos de intervención posibles. Entonces, si no analizamos el problema, entonces no vamos a encontrar estrategias o acciones que podamos implementar. Entonces, hay necesidad de conocer el por qué se presenta el problema. Y para efectos porque ahorita no estamos hablando de proyectos de intervención así en salud grandes, ¿no?, sino de repente de implementación de planes de intervención específicos. Pero siempre se tiene que analizar. Y si de repente ustedes alguna vez han elaborado un proyecto de intervención en salud, entonces, por ejemplo, para esta fase se hace uso del árbol de problemas, ¿no?, del análisis del árbol de problemas. Inclusive se hace uso del marco lógico, ¿no? Entonces, el marco lógico que es una metodología que permite ese análisis, ¿no?, que permite ese análisis donde se observa el problema en su magnitud propiamente. Pero puede hacerse un análisis mínimamente utilizando, o de repente la espina de pescado, ¿no? Entonces, algunas herramientas que facilitan este análisis de manera técnica, ¿no? Luego le sigue la etapa de planificación, y esta está centrada en la planificación de los elementos de un plan que definen con precisión el tipo de intervención por la que se ha adoptado debe ser a partir del análisis previo, ¿no? El proyecto o plan viene a ser el conjunto de actividades concretas que se encuentran interrelacionadas entre sí, que se realizan para producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer una necesidad o resolver un problema identificado y priorizado. Sí, pues de repente para resolver nuestro problema necesitamos bienes, ¿no? O sea, porque de repente no contamos con lo suficiente y por eso que las cosas nos están saliendo mal. O de repente mejorar el servicio, ¿no?, el servicio que tenemos, o incrementar otros servicios más que permitan mejorar la situación, ¿no? Entonces, es generalmente bienes y servicios que van a través de estos bienes y servicios que se concretan las acciones, ¿no?, o las actividades. Es la intervención que representa el mayor grado de concreción, ya que organiza un conjunto de actividades y recursos destinados a resolver un problema en un periodo dado. Entonces, intervención es la acción sobre otro con intención de promover mejora, optimización o perfeccionamiento. Entonces, cuando nosotros encontramos, entonces al problema lo encontramos en una situación negativa, ¿no? Por eso cuando utilizamos el árbol de problemas,
El árbol de problemas en sí es la situación negativa, todo está en negativo. Y luego elaboramos el árbol de objetivos y ahí encontramos la mejora, o proponemos o planteamos la mejora, la optimización, el perfeccionamiento, o sea, la situación positiva propiamente, ¿no? El plan de intervención, ¿qué características tiene? Es una propuesta innovadora. Entonces, acá las personas tienen que utilizar su carácter innovador, creativo, ¿no? Para poder decir de qué manera se puede resolver el problema. Busca cambio o transformación de una situación o condición insatisfactoria, el problema, ¿no? Para lograr mejores resultados o impactos. Y también la optimización de insumos, procesos. Dice que tenemos que ser eficientes y eficaces. Eficientes cuando justamente optimizamos los insumos, los recursos, nosotros con mínimo recurso de material, económico, qué sé yo, entonces vamos a lograr mejores resultados, ¿no? Eso es lo que debemos tener como objetivo. De forma, puede ser intencional, prevista, planificada, organizada, ¿no? Y se hace mediante nuevas formas o alternativas, construye estrategias diferentes, rompe esquemas tradicionales. Entonces, esa es la esencia, dice, de lo que tenemos que hacer cuando implementamos planes de intervención con estrategias de intervención propiamente. También está que moviliza recursos de la institución como al talento humano. Porque muchas veces la solución de los problemas está en las mismas personas. En las mismas personas. Acá, por ejemplo, problemas más de actitud, ¿no? De actitud. Y de eso siempre nos quejamos. Por ejemplo, en la universidad, yo digo, nuestra universidad debería ser igual que una universidad privada. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Claro, podemos decir recursos, que la universidad privada maneja mayor cantidad de recursos, tiene más facilidad del manejo de sus recursos, en tanto que la institución pública, como es la universidad, y como cualquier otra también, no está sujeto a la ley de presupuesto, ¿no? Que lo determina el MEF, nos restringen presupuestos, una serie de procedimientos para hacer uso de ese presupuesto que implica tener que cumplir con el conjunto de actividades que tenemos, por ejemplo, en el POA, ¿no? Entonces, una serie pero más está de actitud de repente de las personas, de cumplir, de hacer las cosas a su debido tiempo, como debe ser, como dictan las normas, qué sé yo. Dice que para los planes de intervención el presupuesto debe ser limitado o escaso, no requiere de mucho presupuesto, porque muchas veces es solamente de repente reorganizar algo, de repente ordenar algunos aspectos, la documentación, actualizar la documentación, de repente, y eso no implica presupuesto tal vez, ¿no? O mucho presupuesto. El tiempo es un plazo determinado, generalmente es corto, ¿no? Dura poco tiempo, ¿no? Es a corto plazo estos planes de intervención. Su constitución está a través del conjunto de actividades interrelacionadas y direccionadas. Y planea soluciones viables, ¿no? Aquellas que son. También tiene un carácter, si uno lo implementa en un ámbito laboral, ¿no es cierto? En el centro de trabajo. En el centro de trabajo no estamos solos. Siempre lo integramos con otras personas, de repente de nuestra profesión misma, que trabaja en el laboratorio, por ejemplo, o también debemos tener en cuenta a otras más, ¿no? De carácter multidisciplinario. Entonces, dice que una solución de una persona lo ve de una forma, ¿no? Con el ojo de una sola persona lo ve de una sola forma. Pero si lo hacemos de manera participativa, que también estos planes de intervención tienen ese carácter participativo, entonces las soluciones van dándose desde diferentes aristas, ¿no? Desde del estadístico, desde el personal de apoyo hasta el personal de limpieza de repente, ¿no? Porque por ahí estamos de repente encontrando un problema del aspecto de bioseguridad, de la eliminación de los residuos, del manejo de estos, qué sé yo. Entonces, de repente también tal vez tiene que intervenir la persona que hace la limpieza, el personal de servicio. Entonces, tal vez ellos tienen también ideas de ese tipo, ¿no? Innovadoras, creativas. Entonces, nunca debemos dejar de lado a la participación de las personas. También está dentro de sus características que incluye proceso de evaluación y de reflexión acerca del propio quehacer. Entonces, claro, los problemas se derivan de nuestro quehacer profesional, dentro del ámbito que estamos desenvolviéndonos profesionalmente. Este proyecto se transforma en una hipótesis de acción para producir el cambio deseado.
sometida a verificación práctica, ¿no? Entonces acá ya tiene ese carácter práctico. Valida formas más eficaces de llevar a cabo acciones o de lograr objetivos. Implica adopción de determinados supuestos acerca del desarrollo institucional, local, del servicio, etcétera, ¿no? Entonces esto está dentro del marco lógico propiamente, ¿no? Los supuestos, que si hacemos esto, ¿a qué llegamos, no? Entonces, los supuestos, ahora si analizamos el problema en su magnitud, entonces estos supuestos deben ser enfrentados. Pero también hay algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, de repente nos decidimos, antes de la pandemia hemos decidido hacer de repente de forma, una serie de actividades en nuestro centro de labor, un centro de trabajo, pero producto de la pandemia todo se ha frustrado, ¿no? Cumplimos solamente las actividades rutinarias, las que deben ser, pero de repente las otras ya no las estamos cumpliendo. La acción a desarrollar está fundamentada en principios teóricos y en anteriores investigaciones que la avalan. Por lo tanto, las propuestas que podamos hacer tienen un fundamento teórico. ¿Por qué se realiza una intervención? Por la existencia de una situación insatisfactoria, como lo venimos diciendo desde el inicio, o un déficit que se enfrentará en el futuro. Porque si no lo solucionamos, esto se va a ir incrementando y de repente lleguemos a un momento de mayor caos, ¿no? Potencialidad de optimizar la utilización de recursos subaprovechados. Muchas veces los problemas se derivan justamente de eso, ¿no? De que tal vez no estemos utilizando al máximo los recursos. Entonces, simplemente implica optimizarlos, ¿no? La oportunidad, por ejemplo, la donación, ¿no? Y el orden político también, que es muchas veces importante. ¿Sobre qué intervenir en salud? Los proyectos deben estar en relación directa o indirecta con la salud de las personas. Por ejemplo, efecto directo, mejorar la calidad del servicio de atención en laboratorio. Y, por ejemplo, el efecto indirecto sería optimización del tiempo de espera en atención de los usuarios. ¿Qué es lo que siempre nuestros usuarios de los servicios se quejan, ¿no? A cualquier, de repente, servicio, ¿no? Propiamente que van, tienen que esperar. Y lo que menos, inclusive a nosotros, lo que menos nos gusta es esperar, ¿no? Claro que también en este caso cuando tienen que realizar algunas actividades tienen que ser muy temprano, con ciertas características y la persona no puede esperar más, ¿no? Entonces podría ser de repente que el problema se esté derivando del tiempo de espera en la atención, entonces simplemente optimizar, hacer una reflexión en el servicio para que todo se tenga listo, se tenga tiempo, todo, y ¿no? Para poder cumplir con la población usuaria. ¿Sobre qué intervenir? La respuesta o la pregunta podríamos hacer una vez. ¿Qué innovar, no? Se pueden innovar procesos, técnicas, instrumentos de trabajo en la prestación del servicio. Los procesos implicados en la gestión del servicio pueden ser la planificación, el liderazgo, la organización, la supervisión, monitoreo, evaluación, capacitación y actualización. Puede ser, ¿no? De repente en el servicio ha llegado un personal nuevo y de repente por el mismo proceso de adaptación en el que se encuentra, las cosas hay que estar haciéndolas, hay que estar de repente repitiéndole, orientándole, y eso demora. Y las actividades no se están cumpliendo. Entonces lo que requiere de repente es una capacitación y actualización del personal. Puede ser también que se pueda optar por la participación comunitaria a través de la difusión, de repente, de todo lo que implica el programa de banco de sangre, la finalidad, de qué es lo que se necesita, sobre todo en la parte de donación de sangre, por ejemplo, ¿no? Y el aspecto de clima-organización. Al final se interviene en lo que es la gestión del servicio propiamente, ¿no? En todo lo que implica esto. Criterios para determinar el grado de relevancia o significancia de las intervenciones. Algunas podrían ser aportar nuevas prácticas o conceptos en el ámbito donde se pretende desarrollar, ¿no? Porque uno quiere mejorar y hay que implementar, hay que hacer cambios. Muchas veces los cambios son buenos, son buenas propuestas, son innovadoras de repente, pero hay personas que se resisten a esos cambios. ¿Por qué? Porque lo que siempre venimos haciendo, lo tradicional, bueno, estoy conforme con eso y yo quiero continuar, no quiero cambiar. Nadie me puede obligar, también puede decir, ¿no? Entonces hay que tener estrategias de persuasión, de convencimiento, de tal manera que las cosas puedan ser, se logre las mejoras bajo esa premisa, ¿no? De tener que hacerlo por convicción y no tiene que ser por imposición, por ejemplo, porque si no eso va a llevar a resultados también negativos.
Apuntar a soluciones integrales, ¿no? Porque el problema muchas veces está interrelacionado con otros. Entonces, si se hace una solución integral, entonces permite la solución no solo de un problema en particular, sino también de los otros, seguramente. Tener capacidad de expansión fuera de su ámbito, ¿no? Porque muchas veces los problemas de repente se derivan, de repente la parte estadística, la parte de admisión, qué sé yo, ¿no? Entonces tal vez tener que también abarcar un poco más, porque tal vez en el servicio se esté trabajando bien, pero los problemas se están derivando de otras instancias. Generar cambios relevantes y permanentes, también que es el carácter, o sea, tiene que ser de este carácter, sostenible, ¿no? Sostenible en el tiempo. O sea, una vez que se implemente, entonces te quede por lo menos hasta un mediano plazo, y porque como siguen las cosas cambiando, entonces esto tiene que ser sujeto a reajustes. Desarrollo o tener la potencialidad de desarrollar un trabajo interdisciplinario e intersectorial, que pudiera ser, ¿no? Entonces, también si puede trascenderse a este espacio intersectorial en buena hora, ¿no? Pero podría ser unos proyectos un poco más grandes. Contar con procesos de sistematización, investigación y comunicación de la experiencia, que es importante. Justamente, no sé si ustedes han participado en alguna oportunidad, se tiene algunos eventos donde se intercambian experiencias exitosas, justamente de gestión o de poder haber implementado una intervención para mejorar, ¿no? Un servicio, una institución, qué sé yo. Entonces hay necesidad de compartir esas experiencias para que otras instancias, porque nosotros no somos los únicos que de repente trabajamos en este ámbito, ¿no? Sino son otros. Entonces, qué mejor compartir esa experiencia que pueda permitir también implementar en otros ámbitos. Bueno, acá tenemos un gráfico del ciclo de proyecto, o de un plan, ¿no? Que es la identificación, la formulación, la ejecución y la evaluación ex post, ¿no? Después de la ejecución propiamente. Y bueno, esto da lugar a que después de la evaluación siempre le debe seguir una reformulación, porque no siempre abarcamos todo, o no siempre obtenemos buenos resultados. Por allí debe de repente enfocarse en otros aspectos que han podido surgir producto de la implementación de un plan o de un proyecto, ¿no? La identificación de un plan de intervención es la primera aproximación de un proyecto, ¿no? Porque es un plan que podemos hacer inicialmente, donde se definen las líneas básicas de un plan, involucra a todas las partes implicadas que pueden estar interesados o afectados en una u otra forma. Entonces le da el carácter participativo. Se analiza en conjunto el problema o las necesidades sentidas, se asume un compromiso sobre la estrategia de intervención a seguir. Una necesidad se puede convertir en una necesidad sentida prioritaria, con campañas de educación o sensibilización puede ser, ¿no? También se debe analizar la convergencia de las prioridades de los distintos participantes, porque si el problema lo analizamos, entonces hay que tomar criterios que puedan evaluar esta prioridad, ¿no? Entonces, se puede implementar un cuadrito que pueda permitir listar en un lado, en una columna, digamos, las fundamentaciones de las prioridades, los aspectos, ¿no? Que implica la prioridad, y luego le ponemos 1, 2, 3, 4, y de acuerdo en manera conjunta participativa le vamos calificando. Y luego, de acuerdo al calificativo general, entonces ya podemos decir qué necesidad o qué problema, ¿no? Es prioritario y lo podemos abordar, porque dentro del ámbito de trabajo tenemos un sinnúmero de problemas también, no todos podemos de repente abordarlos. Para diseñar el diseño o formulación de un plan consiste en elaborar racionalmente una propuesta de intervención, ¿no? Para su presentación y aprobación. Se pone en práctica metodologías y técnicas descriptivas, analíticas, de síntesis, para diseñar y viabilizar propuestas, tomando en cuenta la estructura básica de los planes. En esta fase, el plan se constituye esencialmente en una propuesta de acción pretendidamente coherente y justificable, en busca de viabilidad inicial, valoración ex ante y aprobación y autorización, ¿no? Cobra visibilidad la propuesta documental. O sea, las ideas pueden estar en la mente todo, pero se tiene que traducir en un documento, no un pequeño plan. Luego sigue la ejecución y seguimiento de un plan o gestión e implementación propiamente. Claro que en esta oportunidad no vamos a llegar, solamente vamos a llegar a nivel de plan.
Es la realización del plan con el fin de alcanzar paulatinamente los resultados especificados en el documento de formulación. Y en esta fase se hace referencia a los procesos de administración y gerencia para la organización, ejecución y operación, porque tiene esas implicancias. El proceso tiende a institucionalizarse, cobrando peso de los aspectos operativos, administrativos y organizativos relacionados con su gestión. En este caso, el aspecto de institucionalización implica que tiene que ser también de interés, digamos, para el director del hospital. De repente la propuesta de intervención que planteamos nace, es cierto, en nuestro lugar de trabajo, en el laboratorio, propiamente, ¿no es cierto?, del banco de sangre, pero solos, digamos, la propuesta puede no ser, digamos, no tener su impacto, o sea, su operativización, de repente garantizar su ejecución, si es que no hemos convencido a las autoridades, digamos, en este caso, ¿no?, del hospital, o a los jefes, de repente, al jefe del servicio, de repente. Porque institucionalizándose, entonces va a permitir, de repente, pues necesitamos mayores insumos, mejores equipos, actualizarlos, de repente renovarlos, qué sé yo, porque de repente nuestro trabajo está siendo afectado justamente por equipos de repente obsoletos, con deficiencias, o que no son suficientes, qué sé yo, ¿no? Entonces requerimos de repente de tener que coordinar estrechamente con la alta dirección, con los jefes, con las autoridades. Entonces esto permite que el proyecto se institucionalice, ¿no? Inclusive se puede derivar una resolución, ¿no?, que autorice su ejecución, o de repente para que pueda incrementarse presupuesto, qué sé yo, ¿no? Entonces la institucionalización es sumamente importante, ¿no? Da lugar a que las autoridades se interesen y se comprometan con este plan de intervención, ¿no?, que es lo ideal. Cobran visibilidad la planificación operativa y acciones del plan. También se lleva a cabo el seguimiento, ¿no?, que es el estudio y la valoración del plan, que permite comparar el trabajo realizado frente a lo planificado. Y en caso necesario, aplica medidas correctivas. Puesto que habíamos dicho que todo ese proceso de las 3 fases no tiene un carácter rígido, sino un carácter flexible, ¿no?, y que va permitiendo esos reajustes o esas correcciones necesarias. Y la tercera etapa ya es la evaluación, que implica el control del proyecto o del plan, y consiste en hacer una apreciación sobre un plan en curso o acabado. En esta etapa se hace referencia a los procesos de economía, administración y gerencia para la valoración de los procesos y de los efectos del plan. Durante la formulación, que viene a ser una evaluación ex ante, para decisión de realización. El proceso de ejecución, que implica supervisión y seguimiento, para la decisión de continuar, modificar, suspender, terminar. Y al final de la ejecución, evaluación ex post, que es necesario para la evaluación del impacto real y generación de enseñanzas, ¿no? Porque de todas maneras siempre dice, al implementar un plan de intervención, esto genera aprendizajes, ¿no? Entonces, para que pueda servir para otros próximos proyectos. Cobran visibilidad los efectos, productos y resultados previstos que deberían ser logrados, ¿no? Entonces, dentro de un proyecto de intervención. ¿Qué requisitos tienen estos planes? Una direccionalidad de primera intención, que implica la trayectoria imaginaria hacia una situación idealizada, influenciada por valores y perspectivas del actor social, y que puede ser identificada a través de los fines, objetivos, resultados esperados, que esto, por ejemplo, lo encontramos en una matriz de marco lógico, ¿no?, propiamente, que es una herramienta importante en los proyectos de intervención. Entonces, acá esa direccionalidad tiene que ser, estamos bajo una perspectiva de querer mejorar la situación negativa que hemos identificado, la tenemos que lograr de manera positiva, de manera mejorada, ¿no?, que es lo ideal. Entonces, esa es la direccionalidad, esa es propiamente. Expresa las utopías, visiones, propósitos, posiciones e intereses de los actores. Permite delimitar y valorar los problemas que merecen ser enfrentados, los recursos requeridos para lograr los resultados, las actividades a ejecutar para lograr los productos, los objetivos y los objetivos a alcanzar, ¿no? Y deben tener coherencia y pertinencia, otras características de los planes o de los proyectos o planes de intervención.
coherencia si las actividades y estrategias van a resolver el problema o lograr los objetivos. Entonces tiene que haber una relación entre el problema y los objetivos. La pertinencia, si está destinado a resolver un problema de la agenda institucional o del sector. Si los objetivos y metas compatibles con los objetivos de la institución del sector, ¿no? Son compatibles, debe ser acá, con los objetivos de la institución o del sector. El proyecto debe encajar en el contexto de desarrollo más general de la institución. Capacidad de dar respuesta a las necesidades reales y de acuerdo a los recursos disponibles, ¿no? Esto último es fundamental. La viabilidad es otra característica que debe tener un plan o proyecto de intervención y puede ser definida por la posibilidad de aprobación, financiamiento, ejecución y mantenimiento. Entonces, la aprobación por la instancia, digamos, de la jefatura o de la dirección. Financiamiento factible de ser considerado y como generalmente tienen, de acuerdo a cómo propongamos el proyecto o el plan, entonces debe ser con recursos mínimos de preferencia, pero si se requieren, entonces eso solamente que va a tener una posibilidad no de repente de corto plazo, sino de mediano plazo, ¿no? Porque si queremos renovación de equipos, qué sé yo, eso implica de repente un proyecto inclusive hasta de inversión pública de repente, ¿no? O sea, de ese tipo. Entonces esto entra a tallar a un proyecto de mediano plazo. Viabilidad en cuanto a su ejecución y la viabilidad en cuanto al mantenimiento. Sostenimiento dentro de un horizonte de tiempo definido. A esto lo que le digo, ¿no? La sostenibilidad. O sea, lo que implementemos no sirva para decir, ya bueno, lo hemos hecho y ya está el problema solucionado. No, sino que esa solución tenga un carácter sostenible, que sirva en un tiempo definido, ¿no? Por lo menos a mediano o largo plazo. En realidad, el proyecto de intervención tiene un carácter de corto plazo en su implementación y ejecución, pero los resultados deben estar traducidos a que esto debe permanecer, ¿no? en el tiempo. Esta posibilidad dependerá de la capacidad de ingenio táctico estratégico del actor interesado para manejar las dimensiones político-legal, económico-financiera y técnico-organizativa de la viabilidad de los diferentes momentos de los ciclos del proyecto, ¿no? Entonces, esto es necesario también tenerlo en cuenta. La dimensión político-legal supone el despliegue de estrategias para acceder a recursos de poder, autorizaciones, resoluciones, decretos de repente, ¿no? La dimensión económico-financiera supone estrategias para acceder a recursos presupuestales controlados por otros, porque no siempre nosotros tenemos el manejo presupuestal, son otras personas quienes hacen se encargan de esto, ¿no? La dimensión técnico-organizativa supone estrategias para asegurar y desplegar recursos técnicos y organizativos en el proceso de ejecución y evaluación del proyecto, o sea, tecnología, metodología, recursos humanos calificados, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo esto implica estos planes de intervención. La sostenibilidad y relevancia está referida a que la intervención sea institucionalizada. Si no es institucionalizada, entonces es probable que no tenga su viabilidad también, ¿no? Que la innovación pueda mantenerse en el tiempo para que sus resultados y efectos sigan beneficiando a la población destinaria. Si se ha mejorado en esto, digamos, del tiempo de espera, que esto ya no sea, digamos, prolongado, que entonces si hacemos una encuesta de satisfacción, la población va a mejorar su nivel de satisfacción, que antes de repente estaba muy insatisfecha, con una insatisfacción elevada, pero si mejoramos el servicio, que es más de compromiso de personas que otra cosa, entonces evaluamos, medimos la satisfacción nuevamente y habrá aumentado la satisfacción y la población está pues satisfecha con el servicio y vuelve, tiene confianza, ¿no es cierto?, en nuestro servicio. Entonces, por lo tanto, hay una mejor interrelación con los usuarios. La relevancia es el valor significativo para los actores involucrados, ¿no? Entonces, para todos los actores involucrados. Y bueno, en este caso ya vamos a concluir, lo he querido hacer breve, porque esto, si destináramos tiempo suficiente y más apropiado, pero que tampoco es el objetivo del curso, los proyectos de intervención es un poco más amplio, ¿no? Pero acá lo que queremos hacer una intención de presentación de un plan de intervención, entonces solamente tiene que tener estas cuatro
cuatro partes, ¿ya? Un nombre del plan, por ejemplo, acá, no sé, yo estaba poniendo acá como un ejemplo nomás, ¿no? Mejoramiento por ejemplo, podría ser un programa de difusión para la donación de sangre, ¿no? El problema identificado, entonces se puede explicar el problema, cómo se presenta, con qué características, ¿no? Entonces, de repente, un recuento de un histórico de 2, 3 años, que de repente el porcentaje de donación es escaso, o se mantiene, o va disminuyendo, o cómo es, ¿no? Y el objetivo es tener que lograr que de repente las personas puedan decidir, ¿no? Donar sangre, y esto puede permitir incrementar esto. Los objetivos, según los alcances del plan, pueden ser 2 a 3 objetivos, de acuerdo a estas características del problema, y las actividades, plantear actividades en función a los objetivos. Entonces, en eso se traduciría, en este caso, la tarea que se tiene de elaborar un plan de intervención. Más bien, ahora sí, preguntas. ¿Sí? Doctora, esa tarea que tenemos que elaborar, que acaba de mencionar, la última tarea, pienso que es, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Vendría a ser el plan, el proyecto que habíamos presentado en seminario 1. Ese es el perfil de proyecto. Este es un... Entonces, este es otro, entonces. Este es otro, sí, es una intervención que puede, de acuerdo a ustedes, qué problemas identifican en su desempeño profesional, laboral propiamente, que pueda ser factible de ser presentado a través sí, pues porque en la subilla lo que se pide es elaboración de un plan de intervención, ¿no? Entonces he tratado de orientarlo hacia lo que ustedes pueden elaborar en función a donde están laborando, ¿no? Hay un sinnúmero de problemas, entonces, brevemente, de repente 1 o 2 páginas nada más la propuesta. No, tampoco es, como les digo, tendríamos que utilizar más herramientas, hacerlo más tiempo, pero el objetivo de la asignatura no es tanto tampoco así, ¿no? Entonces, para poder aplicar estas estrategias de intervención. O puede ser con los registros, ¿no? De acuerdo a lo que hemos venido desarrollando, a los problemas principales que se tienen. También podría ser en el ámbito de la salud ocupacional, puesto que ustedes están laborando en un lugar de alto riesgo laboral. Pudiera ser también ese tema, ¿no? Entonces hay muchos temas que pueden ser abordados a través de proyectos de intervención, pero propiamente tendientes a solucionar, que son diferentes a un proyecto de investigación, ¿no? Son diferentes. Entonces, ¿usted cree que nos podría decir qué cosas, qué ítems tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, de repente introducción, objetivos? No, porque es que va a llevarles mucho tiempo, entonces solamente lo que les estoy indicando en esta última parte, solamente un nombre de plan, el nombre del plan, el problema identificado de repente en un párrafo, los objetivos, de repente pueden ser 2 a 3 objetivos, o 2 de repente objetivos, y de acuerdo al objetivo, para el objetivo 1, qué actividad plantean, para el objetivo 2, qué actividad plantean, solamente en esos términos. O sea, básicamente es esta presentación, esquema de presentación del plan. Sí, ahora sí, esto nada más. Con eso. Sí, nada más. ¿Ah? Inclusive acá le puede ser un párrafo. Como le decía, siempre en cada servicio de hemoterapia debe haber siempre un plan de donación voluntaria, ¿no? O sea, tiene que haber un plan, hay un comité, incluso un comité que se encarga de ver todo lo que respecta a lo que es la donación voluntaria, hacer todo un esquema, una planificación, presupuesto, porque es bastante presupuesto y el tiempo que se tiene que tener también para poder llevar a cabo la donación voluntaria. Entonces es un trabajo arduo en el que participan varios profesionales, entre ellos pueden participar, de hecho, de cabeza de cajón, como quien dice, es la jefa de servicio, tiene que ver a profesionales de recurso humano,
tiene que haber entre ellos también el asistente o la asistenta social que también ayuda a la promoción, a ver qué lugares son los que vamos a visitar para poder concientizar a la población, porque en realidad lo que falta es concientizar o que se concientice la población en lo que es la donación voluntaria, ¿no? Eso es lo que nos está faltando. Por eso es que hay poco donante voluntario. Y la gran mayoría de donantes que se acercan a banco de sangre son por reposición, entre comillas, como a la fuerza, ¿no? O podría ser también donantes remunerados. O en su defecto puede haber también en una que otra vez donantes autólogos, ¿no? Como sabemos que hay cuatro tipos de donantes. Entonces lo que nos está faltando es la donación voluntaria. Estamos trabajando en ello y con esto de la pandemia no se ha podido hacer muchas campañas voluntarias y lo que falta en realidad es tiempo para poder hacer como en otros países, ¿no? Que el profesional va a banco de sangre, va al lugar, a la misma casa, incluso a obtener la donación. Pero no se puede llevar a cabo acá en nuestro hospital, o sea, se ha intentado, pero no se puede. Lo que falta creo que es ganas y compromiso de los profesionales que trabajamos, ¿no? Y el tiempo también, pues está terrible con esto de la pandemia, pero no imposible. Pero, por ejemplo, ahora, porque ahorita lo que puede ser que todos hagan un plan de intervención sobre difusión para la donación voluntaria de sangre. Pueden hacer todos, ¿no? Ese tema. ¿No? Para ver qué propuestas pueden hacer. Y acá dice que se trata de propuestas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, ahora, si ya no es posible, digamos, hacer la difusión a través de repente ir a instituciones, a centros educativos, qué sé yo, a diferentes lugares, ¿no? Tal vez a universidades, qué sé yo, en algún tiempo creo que también se ha hecho eso. Pero ahora puede utilizarse redes sociales, qué sé yo, ¿no? Hay también estas cosas. Hay otros mecanismos, exacto, justamente es de las redes sociales, ¿no? Así es, ¿no? Para promover, incluso se les tiene que dejar un número telefónico para poder contactarse con Banco de Sangre y darles una cita, porque lo que más sufre el donante y lo que quiere el donante es no esperar. No esperar y darle Eloy creo que levantó la mano. Eloy, una cita para poder ofrecer celeridad. Entonces, muy bien, Susana, está dando ideas de repente. Sí, efectivamente, doctora, yo también quisiera de repente decir a los compañeros que podrían hacer un plan de mantenimiento de equipos, que también es una necesidad muy importante para prestar los mejores servicios, ¿no? Y podría ser eso, es lo que quería de repente proponer o de repente decir si alguien... Muy bien. También igual el manejo de registros, de repente implementar protocolos. No lo van a hacer. También hacer sobre los controles de calidad que se tienen que hacer en todos los procesos, tal vez, o de repente de una sola área. O de repente un curso de capacitación, un curso de actualización. Entonces ya miren, hay varias ideas, ¿no? Porque de todas maneras siempre el conocimiento va cambiando, hay necesidad de actualización, ¿no? de incrementar el conocimiento, también puede estar dentro de esa línea. Bien, entonces hay muchas ideas. Bien, eso es todo. Entonces, doctora, en conclusión, el título de la tarea vendría a ser Estrategias de Intervención Epidemiológica. Sí, a través de un plan. Sí. Voy a pasarles inmediatamente también las 2 diapositivas, sobre todo esta última que tiene la última parte, y le estoy poniendo ahí la presentación entre 1 a 2 páginas, máximo, no hay... no más. No más, ¿ya? Por favor. Procedemos al control de asistencia. Oscar Carvajal se encuentra. Creo que no. Yohaira sí está. Nilda Coaquira. Presente, doctora. Muy bien. Luego, Judith Coaquira. Jonet.
Arma Sánchez, presente. Sí, ya puse ya. Judith está, ¿no? Gionet Coila, presente. Ya. Luzmeri Cutipa, sí está. Presente, doctora. Presente. Doris Milda Cutipa también. Presente, doctora. Daniela Guamán, no está viniendo, creo yo. Táchira, presente, doctora. Daniela. No, Luzmeri ya está. Anaís. Profesora Arma Sánchez. Sí, ya te puse presente, no te preocupes. Presente, doctora. Gracias. Doctora Yohaida Chura, presente. Sí, ya, Yohaida también, ya puse más antes algunos. Anaís está presente. Presente, sí. Luego está presente Alicia Ito, está Miguel Ángel Jiménez, Janet Lima. Presente, doctora. Janet. Guillan. Mamani. Guillan. Creo que no estaba. Bueno, tampoco Robert. Cintia Miranda, sí es Jenny Cintia. Presente, doctora. Dandy, Presente, doctora. Dandy, sí estaba. Presente, doctora. Muy bien. Después, Merleni, Paco Guanaco, sí está. Freddy Pacori, también. Oscar Presente. Miguel Panca, también. Susana, también. Lila Kimper. Buenas noches, doctora, presente. Muy bien. Lisbeth Santoyo, también está. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Eloy, también presente. Miriam Vázquez, presente, también está. Emberly no la he visto, creo, no. ¿O está? Emberly Velázquez, no estaba. Jorge Luis Vicente, creo que no viene. Karim Vilca. Presente, doctora. Ya. Presente, está muy bien. Entonces, estaríamos concluyendo con el desarrollo de los contenidos. Quedaría esta semana de manera síncrona para que puedan ustedes cumplir con sus trabajos. Y bueno, poder agradecerles de sobremanera. Es un área nueva que me ha permitido también a mí refrescarme, porque siempre, o por lo menos actualizarme en algunos temas, siempre la docencia es recíproca. O sea, uno se prepara en contenidos, transmite experiencias,